Hay quienes dicen que desde aquel penal fallado en 2022, él nunca volvió. ¿Cómo pasa un jugador de carrear a su equipo hasta la final de la Copa Libertadores a estar a punto de ganarla e incluso marcar un gol en el partido más importante y ser el capitán de la selección de su país, a ser dejado en la banca por su nuevo entrenador Fernando Gago y quedar totalmente relegado de la selección peruana, prácticamente eliminado del Mundial y con la gente pidiendo que pongan a Oliver Sone en su lugar y que a él no lo llamen más? Este es el caso de Luis Advíncula, un jugador que brilló como una estrella pero que poco a poco empieza a apagarse. Vamos a contar qué es lo que ha pasado con él, por qué está en esta situación y qué es lo que sucederá ahora. Luis Advíncula fue durante muchos años uno de los jugadores más queridos de Perú. Formó parte de la generación dorada de la era de Gareca, clasificó al Mundial de Rusia, aunque tuvo algunos problemas en el camino. Se puede decir que su mejor momento estuvo entre el 2017 y el 2023. Clasificó al Mundial de Fútbol con Perú, llegó a la final de la Copa América contra Brasil, jugó en Europa, llegó a Boca Juniors, hizo un montón de publicidades para muchísimas marcas, todo el mundo lo conocía como Bloqueo, el Rayo, el jugador más rápido del mundo. Sin embargo, en el año 2022, en aquella eliminatoria contra Australia, todo se rompería para él. Cuando todo parecía ir perfecto, tendría una de sus grandes caídas. No fue la primera. La primera que tuvo fue cuando Gareca lo borró de la selección peruana allá por el año 2015, y estuvo casi 3 años fuera del equipo. Recordemos que Advíncula, hasta cierto punto, siempre fue un jugador de altibajos. Podía hacerte partidos impresionantes, jugando torneos increíbles donde parecía de los mejores laterales derechos del mundo, como en el Mundial de Rusia, donde para algunos fue el mejor jugador de Perú, y también tenía esa pequeña dosis de problema de actitud, algo típico en los jugadores sudamericanos. Algunos creen que fue por esto que Advíncula no llegó más lejos. Tenía el potencial, el físico, la capacidad, la velocidad para llegar a jugar en un equipo grande de Europa, pero se quedó a mitad de camino. Lo que sí, le alcanzó para tener una gran carrera, sobre todo en la selección peruana. Ahí fue donde tuvo sus mejores momentos, pero como les digo, en el año 2022 todo se empezó a resquebrajar. Ese año se juega el repechaje para el Mundial de Qatar. Advíncula era titular de la selección y llegó a jugar el repechaje contra Australia. Un partido malísimo en ataque, por parte de todo Perú. Una de las páginas más oscuras de la historia de la selección peruana que nadie quiere recordar. Sobre todo la tanda de penales final. Tanda de penales donde todos le echan la culpa a Alex Valera, que pateó el último penal del día y lo falló. Sin embargo, no se suele recordar tanto que Advíncula fue el que falló el primer penal de Perú, y tal vez fue ese el momento en el que el repechaje se empezó a romper. Claro, no es solamente su culpa, fue de todo el equipo por haber jugado tan mal contra un rival que se supone era inferior. Sin embargo, estaba hecho. Advíncula falló tal vez el penal más importante de toda su carrera. Tan grande fue el golpe para él, que cuando terminó el partido salió ante los medios y en cámaras con un micrófono al frente dijo que se retiraba de la selección. Así de fuerte le chocó haber fallado ese penal porque se sentía responsable de la eliminación de Perú. Sentía que por su culpa Perú no iba a ir al Mundial. Esto nos demuestra que Advíncula es un jugador muy emocional, depende de cómo se sienta. Si se siente confiado, muy bien, va a jugar grandes partidos, pero si se empieza a caer, es capaz de renunciar a la selección. Esto obviamente no fue definitivo, porque pasaron unos cuantos días y se arrepintió. Exageró mucho, sí, había hecho un mal partido, falló el penal más importante que tenía, pero eso no lo hacía un mal jugador. Tampoco era el mejor lateral derecho de todos, pero sorprende demasiado cómo su carrera en la selección empezó a caer a partir de ahí, tanto que llegó hasta Boca Juniors. Durante mucho tiempo se creyó que Advíncula era un jugador de selección, el típico futbolista que cuando juega por su país, todo el mundo lo reconoce, lo hace muy bien, pero cuando está en sus clubes casi nadie se acuerda de él. Estuvo dando vueltas por muchísimos equipos, en Portugal, en Brasil, en Turquía, en México, en España. Parecía que nunca iba a triunfar en ninguno de esos clubes y que Advíncula para siempre sería un jugador de selección, hasta que llegó a Boca Juniors. Ahí las cosas cambiaron. No sé si lo sabían, pero si Advíncula juega el 2025 en Boca, oficialmente será ese el club donde más tiempo jugó en toda su carrera. Ni siquiera en Perú estuvo tantos años jugando en el mismo equipo cuando estaba en Sporting Cristal. Prácticamente Boca es el club de su vida. Y para algunos fue ese el equipo por el que Advíncula cambió
a la selección peruana. Dicen que cuando llegas a Boca las cosas ya no son iguales. El entorno es otra cosa, los hinchas son diferentes, la exigencia también. Si juegas mal, todo el mundo te odia, pero si eres bueno y te haces querer, te reciben como si fueras uno más de la familia y vas a tener ganas de quedarte ahí siempre. Es algo muy típico de los equipos populares. Advíncula, por el año 2022, empezó a sentirse tal vez menos querido en Perú. No es que la gente lo empezara a criticar o le empezaran a decir cosas feas, sino que el estado de la selección peruana fue siendo tan malo, Gareca se fue, el fútbol fue mucho peor, los nuevos entrenadores no entendían cómo tenía que jugar Perú y los resultados fueron malos. Esto hizo que se pierda un poco el feeling por la selección peruana y al mismo tiempo en Boca Juniors le pasaba todo lo contrario, empezó a motivarse más, a sentirse mucho más cómodo y así fue como dio grandes partidos, llegando a su punto más alto en el año 2023, cuando él casi solo con sus goles lleva a Boca a la final de la Copa Libertadores. Algo que nadie se veía venir, que el lateral carrilero derecho sea el goleador del equipo y te lleva a la final, y que encima marque gol en la final, no lo tenía nadie. Mientras la selección decaía cada vez más, Advíncula en Boca se hacía más grande. Y esto llegó al punto en el que se empezó a notar claramente que para Luis Advíncula ya le motivaba más jugar en Boca que jugar con Perú. Y se notó mucho en varios partidos. La displicencia con la que entraba en el campo, lo poco que corría, ya no hacía esas internadas en ataque que se hacía antes, con muchísima velocidad para mandar el centro. Lo hicieron incluso capitán de la selección, a ver si con eso llegaba a motivarse más, pero tampoco. Y mientras Advíncula se desmotivaba, aparecía la imagen de Oliver Sone. Ahí, 10 años más joven, listo para tomar su lugar en Perú. Y cada vez que tuvo la oportunidad demostró que estaba para sacar a Advíncula de la titularidad. Tal vez él sintió que tenía que remarla otra vez en la selección, volver a esforzarse y en Boca Juniors ya era casi un ídolo. A sus 33, 34 años, un jugador suele llegar a una disyuntiva. Empieza a pensar en el retiro, cree que ya consiguió todo con su carrera, o puede intentar hacer un último esfuerzo. Yo creo que Advíncula hizo lo primero. Se echó en sus laureles, pensó que como ya fue al Mundial y llegó a una final de Copa América, no tenía nada más que demostrarle a Perú, pero aún así quería seguir jugando con la selección, quería seguir siendo titular, su ego de futbolista no lo permitió dar un paso al costado. Pero su mal momento con la selección llegó hasta Boca Juniors, equipo donde este último año le fue muy mal. A todo Boca le fue muy mal, nadie está contento ahí, los resultados son malos, no clasificaron para la Copa Libertadores otra vez, en la Copa Sudamericana dieron pena, y en el torneo argentino no están ni entre los 5 mejores equipos, algo que es vergonzoso para un equipo como Boca. Y al mismo tiempo, el rendimiento de Advíncula empezó a ser malo también. Se ganó algunas expulsiones tontas y desde que cambiaron de entrenador y llegó Fernando Gago, también perdieron confianza en él, porque Gago lo está dejando en la banca de suplentes. En el último partido lo hizo y la gente le preguntó por qué, y él respondió que él ve a los jugadores toda la semana. En otras palabras, dijo que Advíncula no está esforzándose en los entrenamientos como para ser titular. Y a eso le sumas que poco a poco ese amor incondicional que los hinchas de Boca tenían por él, si bien sigue ahí, ha empezado a bajar. Cuando a un equipo le va mal, es muy difícil querer mucho a los jugadores, eso también es cierto, los resultados son los que mandan. Si Boca Juniors no gana partidos, ni siquiera el jugador más querido se salvaría. Y Advíncula está pasando por esto también. Perdió el cariño en la selección peruana porque la gente piensa que ya no está comprometido y ya no está motivado con Perú, y en Boca esto también le está afectando, recordando que ya tiene 34 años y el próximo año cumple 35, siendo Advíncula un jugador extremadamente físico que depende de su potencia y su velocidad. Poco a poco irá perdiendo eso y a partir de la barrera de los 35 casi ningún jugador termina siendo mejor. Lo normal es que su nivel baje. Si nos ponemos muy pesimistas y si Advíncula sigue en la banca de suplentes sin jugar, podríamos decir que será la última temporada que tendrá en Boca. Es poco probable que vuelva al nivel que tenía en el pasado. Además de que algo inevitable para cualquier jugador no solo es la edad, sino que tienen que lidiar también con su propia
propia motivación. Un jugador de 22, 23 años que está teniendo una carrera que apenas comienza y aún tiene mucho por ganar por delante, va a estar siempre más motivado que uno de 34 o 35, a menos que este tenga una mentalidad ganadora como si la tiene, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. A Cristiano, así tenga 39 años, tú lo vas a ver queriendo demostrarle a todo el mundo que todavía puede ganar títulos y que todavía puede ser bueno, porque esa es su mentalidad ganadora. Así lo criaron, para ser el mejor. Otros jugadores no piensan así. Cuando llegan al tope, se quedan ahí y no les molesta bajar poco a poco. Se resignan e incluso se terminan retirando más jóvenes. Yo creo que Advíncula es de estos. Tiene la oportunidad de retirarse en Boca Juniors con 35 o 36 años y se esfuerza. Es una edad a la que algunos jugadores se suelen retirar. En la selección, ahí sí creo que ya no hay vuelta atrás. Su edad ha subido tanto y la aparición de Oliver Sone ha sido tan fuerte que su lugar en el equipo, luego de casi 10 años, yo creo que ya lo perdió.